educatina.com. En este video vamos a resolver un problema de transferencia de calor por conducción y convección utilizando la analogía eléctrica. Tenemos dos placas de distinto material con las mismas dimensiones. Conocemos la temperatura en el extremo izquierdo de la primera placa, que tiene un valor de 100 grados centígrados. La temperatura de la superficie de contacto de las placas es desconocida, así como también la temperatura de la superficie de la derecha de la segunda placa. También sabemos que por la superficie de esta última placa fluye aire a 20 grados centígrados con un coeficiente de convección de 25 vatios sobre metros cuadrados Kelvin, y nos dan como dato los coeficientes de conducción de cada uno de los materiales. El primero es de 15 vatios por metro Kelvin y el segundo 8 vatios por metro Kelvin. Y nos piden calcular el flujo de calor total y las temperaturas faltantes, es decir, T2 y T3. Analizando el problema, vemos que al desconocer la temperatura 2 y la temperatura 3, se dificulta tratar el problema con otro método que no sea la analogía eléctrica. Aquí vemos que el calor fluye de izquierda a derecha, pasando por tres procesos, dos de conducción y uno de convección. Por lo tanto, el circuito asociado va a tener tres resistencias, dos de conducción y una de convección, R1, R2 y R3. La idea de este proceso es poder reducir el sistema original a otro más sencillo para poder calcular lo que nos piden. Entonces, calculamos las resistencias. R1, como es de conducción, va a ser L entre K1 por A. Sustituyendo los valores, tenemos que R1 es igual a 1 metro sobre 15 vatios por metros Kelvin por 1 metro al cuadrado. Esto nos da como resultado 0.06 Kelvin por vatio. De manera similar para R2, obtenemos que esta es igual a L sobre K2 por A, es decir, 1 metro sobre 8 vatios por metro Kelvin por 1 metro al cuadrado, dando como resultado 0.125 Kelvin por vatio. Estas dos resistencias son debido a la conducción. La resistencia 3 va a ser 1 sobre H por A, es decir, 1 sobre 25 vatios por metros cuadrados Kelvin por 1 metro al cuadrado. En este caso obtenemos un resultado de 0.04 Kelvin por vatio. Como ya dijimos, esta resistencia se debe a la convección. Seguidamente reducimos nuestro sistema a uno equivalente con una sola resistencia total. Como están en serie, la resistencia total va a ser igual a R1 más R2 más R3, dando un resultado de 0.225 Kelvin por vatio. Una vez calculada la resistencia equivalente, podemos aplicar la ley de Ohm como analogía eléctrica. Es decir, el flujo de calor va a ser igual a la variación de temperatura entre la resistencia equivalente, y la variación de temperatura en este caso va a ser la temperatura 1 menos la temperatura del aire, que son ambas conocidas. Y de esta manera podemos calcular el flujo de calor sin conocer las temperaturas intermedias. Al hacer esto obtenemos 80 Kelvin sobre 0.225 Kelvin por vatio. Se preguntarán por qué no hicimos el cambio de grados centígrados a Kelvin. Resulta que cuando estamos trabajando con diferencias de temperatura, la diferencia en grados centígrados es igual a la diferencia en Kelvin. Continuando con el ejercicio, vemos que el flujo de calor nos da 356 vatios. Con esto respondemos la primera pregunta. ¿Y ahora cómo hacemos para calcular T2 y T3? Recordemos que el flujo de calor hace analogía a la corriente eléctrica, la cual en un circuito en serie es igual para todos los componentes. Por lo tanto, si regresamos al circuito original y tomamos únicamente el primer componente, allí estará involucrado el calor que acabamos de calcular, la temperatura 1, la resistencia 1 y la temperatura 2 que queremos calcular. Es decir, el flujo de calor va a ser igual a T1 menos T2 entre R1, donde la única incógnita es T2. Así que la podemos despejar fácilmente. T2 nos va a dar T1 menos Q por R1. T1, Q y R1 son datos conocidos. Los sustituimos y obtenemos que T2 es exactamente igual a 78 grados centígrados. De una forma similar, tomamos el último elemento
del circuito completo y aplicamos el mismo proceso. El flujo de calor va a ser igual a T3 menos la temperatura del aire entre la resistencia 3. Lo que queremos de aquí es la temperatura 3, por lo tanto, despejando, esta va a ser igual a la temperatura del aire más el flujo de calor por R3. De nuevo, todos estos datos son conocidos, por lo tanto, T3 es igual a 65 grados centígrados. Y de esta manera, resolvemos el problema de transferencia de calor por conducción y convección utilizando una analogía eléctrica. Recuerden ver más videos en educatina.com y no olviden suscribirse a nuestro canal. Si quieres aprender más, no dejes de ver nuestros videos y no olvides suscribirte a nuestro canal y compartir este y otros videos con tus amigos.